yo quisiera mencionar, ¿cuánto dices que costó el Tren Maya? A ver, en tus cifras, cálculo que no, ustedes son de dicen. Hacienda 540,000 millones. Bueno, 540,000 son más o menos 28,500 millones, ¿o cuánto es lo que comentas? No, mira. Es que Andrés dijo, él dijo, y está en la prensa, que iba a costar entre 120 y 130 mil millones de pesos. Y al director del Tren Maya le preguntaron cuánto costó y no supo decir. Bueno, a ver. Y el Pero subsidio, Hacienda dice que costó 540 mil millones de pesos. Y sigue costando. ¿Qué dices? Cada año. Mira, todas las empresas, y eso fue lo que explicó el director en la mañanera, todas las empresas obviamente en un inicio requieren de inversión. En los primeros Eso 50 años, obvio. No. El punto de equilibrio está planeado alcanzarlo en el 2030, Falso. en el No lo van a 2030. alcanzar. No. Bueno, ustedes apuestan a que no lo van a no, alcanzar, bueno, pero no está le- programado. Pero ya no falta mucho, para el 2030, pues nos vamos a claro, sentar y está aquí. programado. Sí, eso es lo que Ajá. informó el director del Tren Maya, el general. Entonces, que decir, no supo cuánto había costado Israel. ¿O no lo quiso No, decir? no hacen prospectiva. Pero ¿cuánto costó? A ver, ¿cuánto ha costado? ¿Cuál es la cifra? pues hay que corroborar ahorita con los datos. Y aparte dicen que se acabó la inversión. Y es mentira. Justo ahorita se está invirtiendo para conectar el Tren Maya con el tren de carga. Se Bien. están haciendo también ¿Por qué estaciones no de lo carga. planearon? Maya, suponiendo sin conceder que sean los 500,000 millones de pesos que dice Rubén Moreira que costó el Tren Maya, No, y el eso economista de equivale Hacienda. más o menos, perdóname, gracias, 28,500 millones de dólares. Eso equivale. Eso dice ¿Saben la cuánto BBC. costó el tren de Beijing a Shanghái? 23 Pero ese sí No, sí, sirve. millones de dólares Ese sí por se kilómetro. llena. No, permítanme, hay que Está bien, comparar, está bien, a ver. porque parece mucho dinero, ¿no? O sea, tú podrías pensar que parece mucho dinero. Cada kilómetro de ese tren de Beijing a Shanghái costó 23 millones de dólares, y si se hubieran hecho los 1,500 kilómetros, que son los kilómetros que tiene el Tren Maya, ese tren de Beijing a Shanghái hubiera costado 34,500 millones. El Tren Maya se hizo 10 años después de ese tren que se hizo en China, entendiendo que todas los materiales en China pueden llegar a ser más baratos. En México, 10 años después, se hace por debajo de ese costo. 34,000 millones el de China, 28,000 en México, en tiempo récord además. Como Rubén. muchas cosas de este país, eso no es transparente. Incluso hasta hay cifras contradictorias. Utilicé tus cifras. No, permítame lo que te voy a decir. Fíjate, la presidenta en su última intervención, una de sus últimas intervenciones, dijo que iba a ser también tren de carga. Y está preparado para hacer tren de Se Bueno, está lo había construyendo la dicho desde infraestructura, la pregunta, se están haciendo porque el las tren que estaciones de nosotros carga. No, el tren que nosotros observamos es un tren ligero. Ahora, segundo, no puedes compartirlo contra ese de Shanghái, China, si es el que yo conozco, porque ese otro es rápido, para empezar. Segundo, va lleno. Tercero, va de Shanghái a Beijing. O sea, el número de pasajeros va a estar garantizado. Subsidiar es válido. Y nosotros en el último debate de ferrocarriles, ahí en la Cámara, les teníamos una propuesta, que era una cuota de vagones de transporte a las líneas ya regulares, en el caso del norte. No se aceptó Perdón, por Morena. una Nada más para pregunta, terminar, Rubén, nada más para ahorita, terminar. y permíteme hacerte una Sí, nada más pregunta para ahorita que terminar. El Tren Maya va vacío y seguirá vacío, porque además no está inscrito en rutas de turismo, ni hay turoperadores que lo promuevan. Así como está vacío está vacío el hotel de Tzna. Para empezar, la estación del Tren del Maya está a 20 kilómetros de Tzna, y enfrente de Tzna está el hotel del Ejército, y está vacío. Eso A hay ver, que decirlo. Es que no llegaron a cubrir ninguna demanda, ese es el asunto, fue un capricho presidencial, no es, oigan, se necesita un tren, tenía años que se necesitaba un tren ahí, no, se cubre con el transporte terrestre sin problema, porque además, como no hay la disponibilidad de rutas, no es que tú llegues, no, es a la hora que ellos quieran, nomás hay 2 salidas, y 2 regresos. Eso es todo lo que hay en todo el día. No te cubre ninguna demanda, tampoco es ni rápido, ni barato, ni accesible. Entonces, y además, el problema no son los 500,000 millones de pesos que ya se invirtieron. Es que para los próximos 5 años, por ahí, váyanle calculando otros 500,000 millones de pesos. De veras, vale la pena una inversión de 1 billón de pesos en cosas que no necesita el sureste. El sureste necesitaría
otro tipo de infraestructura carretera en las comunidades rurales, servicios de salud. ¿Para qué gastarse tanta lana en cosas que en de el veras... sur, ¿para qué invertirle en el sur? Pero no en un tren, Esa no es en la- un tren, no A en ver, una aerolínea, a ver, Amado, no en esas cosas. Amado y Rubén, a pesar de que no fuera rentable, valdría la pena solo para que tuvieran una mejor movilidad todas las personas de 5 estados que estuvieron abandonados por décadas, yo lo decía en un inicio, no estaban ¿valdría ahí. la pena invertirle ahí, aunque no fuera rentable? Yo digo que sí. Para Sí, empezar- si les vas a mejorar la movilidad, empezar- aunque No estamos pierdas, no estamos tiene que difi- haber una inversión del Ve el- Estado, ve el aunque se video de pierda, Rubén, pero está no es vacío el así. tren. No es así, pero yo además- les acabo de decir pero que esa en no es la- 2030 alcanza su punto de pero equilibrio, esa no lo es que la lo hace construcción. rentable como cualquier otra empresa. Mira, si y, lo- y yo estaría incluso a favor de que el gobierno le metiera dinero perdiendo, ellos lo ven como pérdida. No. Nosotros Si lo fuera vemos como una negocio, inversión para mejorar la calidad de vida de todas las si fuera personas su que dinero, viven no le invertirían. en Chiapas, un estado que de los que tuvieron por décadas también los mayores índices de pobreza, Tabasco, Campeche, Chiapas no se Mérida, benefició del Tren Maya. Yucatán y Quintana Roo, que fueron estados abandonados siempre. Entonces, Correcto. incluso aunque hubiera pérdida, yo creo que el gobierno debe de invertir en su movilidad. Sí. A ver, pero no así. está claro que un Estado tiene que cubrir aquello que no se va a cubrir de otra manera por el mercado o por lo que sea. Pero tampoco podemos decir que el pasado no existió. Ahí está Cancún, el gran Sí, polo pues, de desarrollo. pero No, una- discúlpame, ahí está Cancún, que es el gran polo de desarrollo para empezar. Segundo, la pobreza no disminuyó en Chiapas en términos reales en el periodo de López Obrador. Y la violencia se exponenció en Chiapas y El el Tren Maya sureste lleva un en año. términos de López Obrador. Tercera, el problema es que la variación es tan grande, Israel, el déficit es tan grande que pudiste haber hecho muchas otras cosas por el sureste mejor. La primera, carreteras. Ahorita están destrozadas. Se mejoraron las discúlpame. carreteras por el ejército. Eso es Te voy a real. contestar como Eso es dice, real. como dice Eso Arturo es real. Ávila. Ustedes que no son de tierra, yo soy de tierra. Recorre las carreteras de Campeche, están destrozadas. O te puedo Las decir de otra, Chiapas también, el ¿eh? sistema de salud. O sea, no hay sistema de salud ahora en el sureste que sea eficaz. La promoción no hay promoción del empleo. ¿Sabes cuántos empleos ha perdido Tabasco en este año de mayo? 25,000 empleos. Le deben 2 billones de pesos a la gente los de Pemex. Ese es otro problema. 300 negocios se cerraron en Villahermosa, no por la seguridad, porque no hay dinero. Ese es el problema de López Obrador. En esos 3 sexenios, al final del día no hubo un buen resultado, pero que eso no justifica que hoy se ¿Al tenga final que... hubo un buen resultado? No hubo un Ah. buen resultado. Pero eso no justifica nada. Al contrario, se debe de aprender de errores y de aciertos. Fíjate, los 3 primeros años de Peña, los homicidios empezaron a la baja. Y había una estrategia muy distinta en esos 3 primeros años que en los segundos 3. Durante todo este tiempo hemos tenido estados que han regresado a la paz y hemos tenido estados que han transitado de la violencia a la paz y luego otra vez a la violencia. No es el caso de Michoacán. No es el Michoacán caso se ha de mantenido Michoacán. violento desde el Pero pues, 2000. ¿por qué no hacer un análisis serio? Combatir al crimen, no criminalizar a los pobres, porque el centro de la política de López Obrador es vayamos a las causas. ¿Y cómo atendía las causas? Pues con programas sociales. Qué buenos los programas sociales, pero estaba errado. Hay comunidades con un alto ingreso donde hay violencia. Combatir al crimen sin prejuicios y combatir al crimen con algo que es bien importante, sabiendo que la popularidad de uno puede ir a la baja. No es, Asumir. voy a utilizar una palabra, no es lindo cerrar giros negros, controlar el alcohol, cerrar las carreras de caballo, las peleas de gallos, cerrar los casinos. No es lindo despedir. No es popular. Sí, no es popular despedir funcionarios, no es popular depurar policías, no es popular decir ya basta. Algunos que nos ha tocado enfrentar, vemos cómo la popularidad de uno se va para abajo. Sí, pero si no eres responsable de tus actos, pues el futuro está perdido para todos. Y yo creo que hay muchos gobernadores que no están asumiendo su responsabilidad y están amparándose en ese discurso de Morena de abrazos no balazos, de él fue el pasado el culpable, y irse, como decimos luego coloquialmente, por la barda. Ahora, Déjame terminar, me da gusto escuchar a Israel, es una voz defendiendo sus posturas, pero una voz que se escucha poco en Morena, hombre. Si en Morena yo ayer vi mensajes
De pelea. de pelea, distractores, Sí. diciendo el que critique es carroñero. La seguridad pública es una política pública y tenemos todos derecho a cuestionarla. Mira, yo diría, A ver, es que es cierto. Sí, ¿no? a ver, O sea, yo- hoy me sorprende que la presidenta hable de carroñeros y de Es que, la a ver. responsabilidad del PRI, del PAN, etcétera. Yo estaba comentando que entramos a una nueva etapa, ¿no? O sea, Morena ha hecho un gran trabajo para disminuir una violencia heredada. No fue producto del gobierno del presidente Andrés Manuel que hubiera este campo de cultivo en donde se producían sicarios al por mayor. Cuando llegó el presidente Andrés Manuel, comienza un combate, digamos, transversal, que atendía las causas fundamental. Eso es lo que se debe fortalecer. Yo decía que se ha combatido al crimen organizado y ha habido muchas detenciones, tan solo 67 en este año en Michoacán, daba el reporte del secretario ayer. Ahora, el problema es que combatir la impunidad es hablar de algo reactivo. O sea, ya la impunidad implica la comisión de un delito y por eso vas y sancionas al responsable. Pero también, perdón, para mi minuto que todavía tengo, decir que es cierto lo que dice la presidenta, porque van a aprovechar intereses internos dentro del país, aprovechar esta tragedia para sacar raja política. Y eso también se tiene que denunciar, porque además está implícito otro riesgo externo, que yo veo a muchos fuera del país tomando cualquier justificación ¿Como para quién? tratar de deponer ¿Como quiénes? al gobierno democrático elegido ¿De en deponer? nuestro país. No. Pues Mira, sí, yo creo que a hay ver, muchos que ¿quién? tratan o van a tratar, y ¿Quién? eso hay que decirlo, pues hay que esperar a que se quiten la máscara y vamos a comenzar a ver gente desde el exterior que va a tratar de tomar estos asuntos para intervenir en nuestro país. lo que se Emil. tiene que entender es que los errores, las omisiones y los desaciertos del pasado no justifican los del presente. Y no es cierto que todo sea una herencia del pasado, porque el programa o la propuesta de abrazos y no balazos llevó a los peores niveles de violencia en la historia de México. Y eso lo tiene que asumir Claudia Sheinbaum. Y los indicadores ahí están. El peor número de homicidios en la historia es el sexenio López Obrador. A ver, Mira, Emilio. la semana pasada justo platicábamos del paquete de gobernadores que generan justo esta noción, impresión y en muchos casos certeza de la vinculación de Morena con el narco. Y uno de los ejemplos que dábamos era Cuauhtémoc Blanco, hablamos de Rubén Rocha, hablamos de Cuitláhuac de Veracruz, hablamos de Rutilio de Chiapas. La lista es grande. Y es notable, lo que hemos visto desde el sexenio anterior, son más de 10 gobernadores de Morena denunciados y no pasa nada. El caso de Cuauhtémoc Blanco es escandalosísimo. La Auditoría Superior de la Federación, nada más en los últimos años, le fincó quebrantos por 4,000 millones de pesos. 4,000 millones de pesos. La gobernadora sucesora, Margarita González Arabia, le imputa responsabilidades por el 1%. El 1% es 40 millones, pero es la primera vez que vemos en este tiempo de México que una gobernadora decide ir legalmente. Javier May ha hecho declaraciones en Tabasco contra Dan Augusto López, justo por la vinculación de su secretario de Seguridad con los temas del Pues, narco, vinculación, desaparición, ni más ni menos que es el vinculación. líder de la barredora. Ni más ni Ajá. menos. Bueno, el fenómeno de Cuauhtémoc es escandalosísimo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que un fiscal que presenta una denuncia es el destituido? Tardó horas Margarita González Arabia, horas en que el fiscal Uriel presentó la denuncia y resulta que lo destituyen a O sea, él. perdón, Pero es que sí. es un escándalo de impunidad Sí, y corrupción, sí, perdón, estoy de pero acuerdo. a mí me parece A ver, un escándalo de corrupción e impunidad. Nadie está defendiendo a Uriel Carmona, ¿eh? Su problema... Pareciera que sí. No, Sí. pues parece Sí, mal. Y a eso voy porque te estoy leyendo la mente. Pues es que, es que- ¿cómo que lo destituyen por Pero- presentar una no, Oye, denuncia? a ver, el Es tema increíble. de Ariadna, muy lamentable, es del 2022. Y se tiene que dividir. Este Congreso de Morelos cambió en septiembre, porque la presidenta dijo que el pasado Congreso lo protegía. Bueno, cambió en septiembre. No pasó nada en septiembre hasta que el fiscal habla aquí en la mañana, dice, ya presenté la Y solicitud y todo cae en cascada. Hay Por quienes Dios. dicen
que fue precisamente porque se enteró que le iban a hacer Lo que el fuera. desafuero Mira. y que por eso fue que él lanzó eso. Bueno, Pero yo no independientemente sé qué de lo digan, que haya yo estoy ocurrido, diciendo los claro, hechos. el y segundo no tema- sé yo qué creo, digan. y yo creo que los dos temas se deben separar. O El- sea, yo creo que lo de Cuauhtémoc Blanco, porque si no politizas el tema por el que acusan a Cuauhtémoc Blanco y eso afecta la propia objetividad con la que se va a analizar el asunto. Es un tema muy delicado. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es que se divida lo de Uriel, que debe de seguir su proceso. A o ver, sea, punto y aparte, que además, déjalo. Es que que es además él inaudito, ya es fue inaudito. desaforado conforme a la ley. Mira, Él había sido incluso antes desaforado y Ah, ahora pero es destituido. Estuvo en la cárcel y salió. Israel. Sí, porque la Suprema Corte de Justicia, a través de estas decisiones que el- toma ahora, muy no, sesgadas, Mira, le No dio, puedo. le concedió, este concedió dilema salir. les va a poner a ustedes un doble espejo de congruencia si es que algo queda en Morena. Y me explico. Acusaron a Uriel por el tema que tiene que ver, vamos a decirlo, de un feminicidio, violencia contra las mujeres. El caso Cuauhtémoc es lo mismo, una mujer que denuncia violación. Y si Morena no procede, van a quedar con una falsedad, por lo menos investigar. Dar la condición para investigar, porque entonces, ¿de qué La doble sirve que haya moral, una, claro. que haya Tengo una entendido que se van presidenta, a que haya reunir una ya en la presidenta sección y instructora? tanto que dicen, y en realidad lo que se Oye, está pues viendo es para un el lunes aparato que invitamos a encubre. Raúl y que nos diga qué pasó ahí. Oye, Yo ¿qué tengo onda con entendido Raúl? que- Porque que él es ya- parte de la sección Raúl instructora. Bolaños. Yo creo que Raúl por eso hoy Bolaños. no pudo asistir. porque se habló de ese tema. ¡Israel! Un saludo a Oye, Raúl. Oye, Pero- Susana, pero nos traes a se puros va- toallazos como Trump. Raúl, O sea, tú dices que no pudo venir Raúl porque estaba muy imagino, concentrado en el me imagino. caso. Ay, Ya está aprendiendo esto qué de Trump. bárbaro. imagínate. Se la voló el maestro Entonces, Zamora. le mandamos un saludo a Raúl, pero no, lo que sí es que se va a tocar No el sean tema así, con mucha hombre. seriedad, como repito, hay antecedentes de que Pues se ha hecho, ojalá. pero eso no implica que sea necesario o que por a priori se va a hacer un juicio No. respecto de la culpabilidad. No, pero de los Cuauhtémoc elementos son suficientes como para poder investigar. Y lo que se está solicitando es que se tenga condición para investigar y procesar y en su caso sancionar. Pero si lo que pasa es otra vez un manto de corrupción e impunidad, no va a pasar nada, Israel. Blanco. ¿Como cuál? También A ver, yo creo. lo- Pues con También todas las creo. denuncias que Yo lo llevan que como A ver, rutillo, yo lo que pongo sobre la mesa Adelante. es que tratemos de, entre todos de quitarle los contenidos políticos y los contenidos que- No hay un contenido político, una No, mujer espérate, no, que dice que pe- quiso ¿qué violarla. Dice? ¿Qué dice, verdad? Bueno, Pero pues espérame. Ni modo que lo hubiese Nomás dame chance, grabado. dame chance de terminar, hombre. Ya estás Adelante, como no. Trump y como Vence y todos Tomemos su esos. café, pues, dale. A ver, no, lo que yo te estoy diciendo es que hay una denuncia, sí, y una persona tiene que ser sometida a juicio en su caso. Que le quitemos los contenidos controversiales, los contenidos de carácter político a la decisión que se va a tomar. Y que de tal manera de que la que sea, después no sea impugnada y sigamos en este tipo de dimes y diretes muy comunes en nuestra O sea, ¿tú política. quieres que salga Hugo Eric Flores? No que salga, nomás tiene que pedir licencia a ese juicio. Nada más. ¿Cuántos diputados son? ¿4 o 5 en la instructora? 4. Hugo Eric de Morena, Raúl Bolaños del Verde, Germán Martínez del Germán PAN. Martínez del PAN. Y hay otro de Morena ahí. Una diputada de Morena, me parece. O sea, si se va Hugo Eric van a quedar... No, nombras otro. De Morena. Sí, Rubén, tú sabes de lo que estamos hablando. No nos Yo queramos creo leer que la para que ese mano. escenario... O sea, Hugo Eric Flores muy probablemente vote en contra, vote a favor de que proceda el desafuero. ¿Por qué? Pues porque sí. No, bueno, porque él ha dicho que van a tomar en cuenta todas las denuncias que se han presentado y que entonces él está a favor, como Ricardo Monreal, de que se investigue y se determine si es Bueno, que culpable sea o Ricardo, inocente. el presidente de esa comisión. Yo creo que para que eso proceda debe de haber o una excusa, o sea, debe de venir Claro. de propio diputado Hugo Eric, o bien a través de una recusación que el propio diputado Cuauhtémoc diga, ¿sabes Uy, qué? no, Creo que bueno. hay un conflicto de intereses y no Bueno, deseo que de cualquier sea. forma es muy penoso. Si a esa